todas y a todos, proseguimos con nuestro curso de Fundamentos Filosóficos para el Estudio de la Lengua y la Literatura en alemán. Y empezamos del siguiente modo. Es war einmal. Érase una vez. Érase una vez, lo que significa que ya no lo hay. Lo que significa que me están contando algo que pasó una vez y yo, aunque pueda experimentar cierta sensación de temor, incluso cierto miedo, sé que aquello quedó atrás y tengo una distancia que me permite disfrutar de aquello que me están contando, por muy terrorífico que sea. De hecho, érase una vez va a ser la manera en la que vamos a tener de abordar estas clases que se van a centrar en el Spätromantik, el romanticismo tardío, sobre todo circunscritas a los famosos cuentos de los hermanos Grimm, que tienen un fundamento filosófico que bebe de las fuentes muy claras del romanticismo, del primer romanticismo que estuvimos viendo sobre de los hermanos Schlegel y de Tieck, circunscrito también al ámbito del liderismo alemán, de Schelling, de Fichte, de Hegel y de Hölderlin. Pero fijaos que si algo tenemos que tener en cuenta de este Spätromantik, de este romanticismo tardío y de estos cuentos de los hermanos Grimm, es que otra de las influencias de estos fundamentos filosóficos va a ser la crítica del juicio, del filósofo Immanuel Kant, que había hablado del sentimiento de lo sublime. El sentimiento de lo sublime tenía que ver con un sentimiento de dolor que al mismo tiempo nos generaba cierto gozo, como por ejemplo cuando veíamos un mar, una tormenta, una tempestad, y precisamente porque estábamos a distancia podíamos disfrutar de ese espectáculo de la naturaleza, ¿no? Acordaos, por cierto, que lo sublime tenía que ver no con el objeto en sí mismo que se estaba percibiendo, sino con el objeto, perdón, sino con el sujeto que lo está experimentando, ¿no? Tenía que ver con el juego libre de las facultades. Lo que me interesa en este Es war einmal es que tengáis en cuenta que parte de que disfrutemos de estos cuentos, parte de que podamos aprender de ellos, que es en el fondo también lo que van a ir propiciando las diferentes reelaboraciones de los hermanos Grimm, tiene que ver con que hay elementos que son inquietantes, que sucedieron una vez pero que ya no han vuelto a suceder, y que ese relato me permite disfrutar de ello, aún generándome miedo. Podemos entonces responder a la pregunta de por qué disfrutamos viendo películas de terror, porque en el fondo no estamos amenazados, ¿no? En ese sentido, la crítica del juicio nos puede ayudar bastante a entender qué es lo que está pasando en los cuentos de los hermanos Grimm, porque algo terrible que nos están contando, de repente hace que experimentemos nosotros un sentimiento de placer y al mismo tiempo podamos aprender algo de ellos, ¿no? De ahí, como se comentaba antes, ese propósito en algunos casos moralizante que encontramos en estos cuentos, ¿no? Fijaos, dice Kant en la crítica del juicio: el que teme no puede en modo alguno juzgar sobre lo sublime de la naturaleza. Pues os comentaba lo sublime dinámico, que tiene que ver, por ejemplo, con esa tempestad, ¿no? Aquel huye a la vista de un objeto que le produce miedo, y es imposible encontrar satisfacción en un terror que sea seriamente experimentado. Si nos está pasando a nosotros el episodio de Barba Azul, como veremos en los cuentos de los hermanos Grimm, desde luego no disfrutamos nada. Pero en el momento en el que se convierte en un espectáculo, en el momento en el que hay una distancia y puedo disfrutar de esa narración sabiendo que a mí no me va a afectar, entonces puedo experimentar algún tipo de placer. Hablaba por eso Kant de esta distinción entre placer, que era el Lust, y displacer, o Unlust, ¿no? Lo sublime viene derivado de un placer que obtenemos a partir de ese dolor, de ese elemento de displacer, ¿no? Algo que debería algo que debería crearnos consternación, precisamente porque estamos a salvo de ello, nos genera precisamente cierto sentimiento de placer, ¿no? Sigo. Rocas audazmente colgadas y, por decirlo así, amenazadoras, nubes de tormenta que se amontonan en el cielo y se adelantan con rayos y con truenos, volcanes en todo su poder devastador, huracanes que van dejando tras de sí la desolación, el océano sin límites rugiendo de ira, una cascada profunda en un río poderoso, etc., reducen nuestra facultad de resistir a una insignificante pequeñez comparada con su fuerza, pero su aspecto es tanto más atractivo cuanto más temible, con tal de que nos encontremos nosotros en lugar seguro.
Esto es lo que vamos a experimentar en estos cuentos de los hermanos Grimm. Estos cuentos que van a tener todos los desarrollos, todas las influencias de las propuestas filosóficas que, como comentaba hace un momento, encontramos en la Früh Romantik o en el romanticismo temprano, ¿no? De los hermanos Schlegel, de Fichte, de Tieck sobre todo, ¿no? Este rey del romanticismo que hablamos en su momento, ¿no? Así que en ese sentido vamos a ver el tema 8, que va a estar circunscrito a lo que he denominado romanticismo negro. Cuando estuvimos viendo el romanticismo temprano, estuvimos viendo aspectos que tenían que ver con la ironía romántica, estuvimos viendo aspectos que tenían que ver con la muerte, con un intento de relacionarse de otra forma con la naturaleza, de entender que ya no tenemos una comprensión holística, ya no tenemos una vinculación con la naturaleza, sino que tenemos son fragmentos, ¿no? De ahí esta frase conocida de Novalis, por todas partes buscamos lo absoluto y solo encontramos cosas. De ahí también que viéramos, sobre todo en los cuentos de los hermanos, los cuentos de Ludwig Tieck, acordaos del Rubio Eckberg o acordaos de Gunenberg. Lo que encontramos, os decía, es que hay una combinación de géneros literarios, ¿no? Una canción que se mete en un cuento, diálogos que no tendrían cabida anteriormente. Entonces lo que vamos a experimentar en los cuentos de los hermanos Grimm es un desarrollo del concepto del cuento, ¿no? De hecho, los hermanos Grimm van a generar un género nuevo, como veremos después, ¿no? Este romanticismo que tenía que ver con la ironía romántica, que tenía que ver con la comprensión de que hemos roto con la naturaleza, una naturaleza que por tanto rota la armonía, se presenta como algo que es amenazante, acordaos de lo sublime que os acabo de leer, lo sublime dinámico, va a tener una evolución a lo que se ha llamado el romanticismo negro. Este romanticismo negro, tengo por aquí algunas anotaciones, se va a aquí lo vemos. Se va a caracterizar sobre todo por poner el peso en el lado nocturno, en la noche, en la muerte, en la locura, en la fealdad, en la desmesura, ¿no? De ahí, por ejemplo, que podamos hacer un rastreo muy interesante en periodos que ya hemos estudiado, pero desde el punto de vista más blanco, más luminoso, ¿no? Veíamos el Prometeo de Goethe, veíamos Los bandidos de Schiller, aunque especialmente luminoso no es, veíamos también las desventuras del joven Werther de Goethe, que también era muy trágico, ¿no? Acordaos, ¿no? Pero lo que no os he hecho notar es que al mismo tiempo que se producen estas manifestaciones literarias, con un trasfondo filosófico que ya vimos en su momento, hay otras de los mismos autores, de autores muy parecidos, que van a retomar los aspectos más oscuros de un fundamento filosófico que se va a centrar sobre todo en este elemento de lo sublime que os vengo comentando y sobre todo de la filosofía de uno de los idealistas alemanes más importantes, que es Schelling. Fijaos que entonces lo que vamos a notar es que Goethe escribe La novia de Corinto, Ludwig Tieck, el rey del romanticismo, con ese gato con botas, ¿no? que lo que intentaba era una ruptura del lenguaje que a través de la ironía romántica permitiera al público que se viera identificado, caricaturizado y así emprendiera una reflexión crítica sobre ellos mismos. El propio Ludwig Tieck decía, escribe otra novela, otro cuentecito que se llama No despertéis a los muertos. La novia de Corinto se circunscribe además a un ámbito alemán en el que Goethe escribe este poema que trata sobre un vampiro. La novia de Corinto, fijaos, Corinto, estoy hablando de Corinto, Grecia. Así que es otra lectura de Grecia distinta a la que hemos visto con la querella entre antiguos y modernos. Una Grecia que ya no es luminosa, apolínea, ordenada, armoniosa, sino que es una Grecia que podemos entender desde ese aspecto nocturno, desde ese aspecto que nos lleva a leyendas, como podemos encontrar, por ejemplo, en lo que se ha llamado los paradoxógrafos griegos, que recogen, por ejemplo, las de Flegón de Trales, en las que hay algunos episodios que podían parecernos dentro de las leyendas que se movían dentro de este contexto griego del siglo V, del siglo VI, del siglo IV antes de Cristo. Lo que encontramos es precisamente leyendas que tienen que ver con monstruos, con hombres lobo, con mujeres vampira, ¿no? Entonces un poco se van a fijar en este lado precisamente porque les interesa el lado nocturno de la naturaleza. El lado nocturno también, vamos a ver en esa evolución al romanticismo tardío del ser humano. Y ahí también acordaos de Eta Hoffmann y El hombre de arena, ¿no? Cuando aparecían estos elementos de lo inconsciente
dentro del propio Nathaniel con su trauma, ¿no? Fijaos entonces que este romanticismo para esta lección tenéis que tener en cuenta que es una lectura de esa querella entre antiguos y modernos, pero es una lectura completamente distinta, desde otra perspectiva. Os decía, un lado más de la noche, de la muerte, de la locura. Acordaos también de lo que le pasaba al propio Rubio Egbert en el cuento de Tic que comentamos. Se va a basar también, fijaos, en el concepto de poiesis, por eso os hablaba de la querella, de la poiesis, que era la poiesis frente a la mímesis, la producción de algo nuevo, la producción que tiene que ver con un nuevo modo de estar en el mundo, de un nuevo modo de sentirlo. Acordaos también el concepto de la sensibilidad. Y curiosamente, dado que lo que vamos a encontrar es una reivindicación de lo moderno, que no abandona, que no olvida Grecia, pero que asumiendo su pérdida, intenta recuperar otras cosas. Vamos a ver también en este romanticismo, no solamente el tardío, sino también el romanticismo temprano, por ejemplo, la figura de Novalis, una recuperación también de elementos de la Edad Media. Porque claro, Grecia está muy lejos, pero en la Edad Media sí que apreciamos esos castillos, esas ruinas que nosotros experimentamos, ¿no? Podemos estar en una aldea cercana a Múnich, por ejemplo, y vemos esos castillos, ¿no? Bueno, a Múnich o a Baviera, ¿no? El castillo de Neuschwanstein, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que tenemos es, bueno, que no es de la Edad Media. Bueno, os decía que entonces lo que encontramos son estas ruinas que tienen que ver con lo que ha pasado en el propio espacio. Esta va a ser entonces una manera de entender aspectos nocturnos de la vida, aspectos nocturnos de la naturaleza. De hecho, hay un filósofo médico que es discípulo de Schelling, que se llama Schubert, que escribe sobre los aspectos nocturnos de la Naturphilosophie, de la filosofía de la naturaleza. Vemos también que se enfocan en el concepto de poiesis frente a la mímesis. Vemos también un nuevo concepto de lo moderno. Vemos una recuperación no tanto de esas ruinas griegas, sino precisamente de los elementos medievales. Vemos también esta importancia de la naturaleza, que se entiende como una fuerza, como una actividad. Precisamente también esta es la línea que le viene de la Naturphilosophie de Schelling y de lo sublime dinámico de Kant. De ahí precisamente que hayamos empezado con esta cita, con el es va einmal. Y también vamos a ver, y esto es importante, que hay una separación entre lo que sea el romanticismo, las diferentes etapas que estuvimos viendo, ¿no? El Frühromantik, el Hochromantik, el Spätromantik. Lo que vamos a ver en el último romanticismo es que se expande mucho en el tiempo, ¿no? De hecho, a nivel musical, por ejemplo, Richard Wagner, que es uno de los grandes músicos románticos, pues llega precisamente hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? Entonces, que veáis que literariamente hay algunos dislocamientos, ¿no? En el caso de los hermanos Grimm vamos a ver que las diferentes versiones de los cuentos aparecen desde 1812 hasta 1856. Fijaos entonces que lo que vamos a hacer en esta clase es entender esto. Os pongo un fragmento de una película que seguramente habréis visto. I wish. I wish. I wish. I wish. You wish to have the curse reversed? Fijaos que bueno, es una película de Disney, pero bueno, es de Meryl Streep. Bueno, lo que me interesa es que en este fragmentito de esta película, en este videoclip que os he puesto, os deis cuenta de varios elementos. Por ejemplo, el elemento del bosque oscuro, de un bosque oscuro e impenetrable, ¿no? Estaba por aquí. El I wish, yo deseo, lo que yo deseo. Fijaos Caperucita Roja, que es un cuento de los hermanos Grimm, aunque recoge una tradición popular, que lo veremos en su momento, se adentra en un bosque oscuro, ¿no? Fijaos que los personajes, a ver, por aquí, son aldeanos, son campesinos, son gente de clase humilde, no son grandes héroes griegos, ni semidioses, ni son, ¿no? Lo que son gente identificada en ciertos roles, pero normalmente de clase humilde. Fijaos también otro elemento, hablaba de la naturaleza, hablaba de la clase humilde, hablaba de que, daos cuenta que están en la aldea, que están en la propia tierra alemana, que están en los propios cuentos tienen que ver con aquello que había una vez, pero esa vez que fue aquí cerca, ¿no?
no se sabe exactamente dónde, el lugar concreto, no se concretiza el lugar en el que acontecen los hechos, pero sí que la descripción del espacio coincide con un mundo que nosotros podemos reconocer como nuestro, ¿no? Bueno, nosotros no, porque ya no estamos en esta época, pero en el caso de los hermanos Grimm sí, ¿no? Era un momento que podíamos reconocer como nuestro, que podíamos ir a la aldea, podíamos ir al folk, ¿no? Al pueblo, y lo que encontramos era al Doz, perdón, y lo que encontramos es precisamente esos elementos de la vaca, del prado, de la casa, del molino, del granero. Y luego otra cosa interesante, ¿no? Bueno, otra vez la clase humilde. Bueno, ¿qué es lo que ha aparecido aquí? Lo que ha aparecido es, a ver si Meryl Streep, la bruja. ¿Por qué aparecen estos elementos de la bruja? Lo que vamos a hacer entonces en esta clase es entender cuál es el fundamento filosófico de estas figuras. Y lo que me parece muy importante es que tengáis en cuenta que cuando estuvimos viendo los anteriores autores cómo se pasaba de una naturaleza que estaba más o menos domesticada, con estos grandes paisajes, ¿no?, que veíamos en la pintura, en la que emerge el primer plano, el primer plano que se ve en el cuadro es precisamente las personas, y de fondo aparece la naturaleza, pero es una naturaleza domesticada, ¿no? De ahí, por ejemplo, las comparaciones con el jardín francés que hicimos. Esta naturaleza va cobrando mayor fuerza, acordaos del Sturm und Drang, acordaos de las elecciones, de las desventuras del joven Werther, de Goethe, ¿no? Lo que encontramos era precisamente una naturaleza que empezaba a tener cada vez mayor fuerza. Sin embargo, todavía estaba medianamente domesticada, y pasábamos, por ejemplo, al ejemplo del jardín inglés. Pero lo que vemos ahora en este romanticismo es una naturaleza que ya no está domesticada, una naturaleza en la que estamos nosotros inmersos y que de alguna forma nos controla. Así que va a aparecer con especial fuerza. Acordaos que cuando estuvimos hablando de TIC hablábamos del movimiento del Zurückgehen fichteano, del Zirkellinie, que implicaba precisamente un movimiento de reconocimiento de la propia conciencia que imposibilitaba un reconocimiento verdadero, de un reconocimiento también de la realidad, por eso nos volvíamos locos, y tenía que ver con una naturaleza humana, con un inconsciente humano. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es precisamente el otro lado. ¿Qué pasa con la naturaleza? Una naturaleza que nos rodea, una naturaleza que cobra fuerza, una naturaleza que ya no es domesticada, sino que la tenemos por dentro, naturaleza humana, pero también de alguna forma la tenemos fuera, estamos dentro del mundo, dentro de la naturaleza. Así que fijaos que lo que entendemos entonces de lo que vaya a pasar en el romanticismo, lo que vaya a pasar en los cuentos de los hermanos Grimm, como ya empezó a pasar en los cuentos de Ludwig Tieck, y estoy pensando sobre todo en el Runenberg, lo que tenemos es que la naturaleza se convierte en algo activo, no es algo pasivo, no es algo que yo pueda domeñar, no es algo que yo pueda manipular como yo quiera, sino que la naturaleza es una fuerza. Es una fuerza completamente contraria, es una fuerza que es incontrolable, es una fuerza que de hecho me puede arrastrar a mí, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar es, como decía, esta naturaleza activa, esta naturaleza incontrolable, muy relacionada con lo sublime dinámico kantiano que habíamos encontrado en la crítica del juicio de Kant, ¿vale? Entonces tenemos por un lado una naturaleza que es visible. Esta naturaleza visible va a tener que ver con las montañas, las grandes montañas que aparecen, por ejemplo, en los grandes cuadros del romanticismo, ¿no? Fijaos aquí este cuadro de Koch de las cataratas de Schmallenbach, ¿no? O de Blechen, la tormenta marina con el faro. Fijaos que la naturaleza aparece grandiosa, enorme. No sé si se ve bien, pero esto que hay aquí, donde está esta flechecita ahora, es una personita. Es una personina pequeña que está rodeada precisamente de una naturaleza que como os decía, acoge al ser humano. Y no puede ser gobernada. Fijaos, el elemento de las montañas va a aparecer de forma muy reiterada, ¿no? El Runenberg de Tieck, que antes mencionaba, tiene que ver con las montañas, las pinturas de Friedrich y las montañas, ¿no? O la recuperación que después va a hacer el arte posterior, por ejemplo, de Klee o de Cézanne, que están también basadas en la recuperación de una montaña que de alguna forma pues es indómita, pero también es algo muchísimo mayor que el ser humano, ¿no? Y que se acerca más al cielo. Pero eso no lo vamos a comentar en la clase de hoy porque bueno, quiero ser muy exacta en esta lección, ¿no? Entonces, fijaos, tenemos aquí esta naturaleza y fijaos, en este cuadro de Koch tenemos esta naturaleza al fondo, esta cascada increíble, una fuerza de la naturaleza impresionante, ¿no? ¿Quién puede dominar a una cascada, ¿no?
Y acordaos también, por cierto, ¿no? de este elemento extraño. Si Goethe es un romántico, un ilustrado, ¿no? El momento del Fausto, en el que cuando vende su alma es, cuando pierde su alma, es precisamente el momento en el que ha conseguido un instante bello, ¿no? Y ese instante bello, o instante detente, eres tan bello, ¿no? Tiene lugar cuando Goethe, Fausto, ve ese dique que ha conseguido comerle terreno al mar, ¿no? Aquí lo que encontramos es todo lo contrario, es una naturaleza que no puede ser destruida, ¿no? Es una naturaleza que no puede ser domesticada, como decía antes. Y frente a esta naturaleza, fijaos que lo que encontramos aquí es un bosque oscuro, es tremendamente oscuro, y aparte está como en un valle, así que el bosque apunta a una profundidad, lo oscuro apunta a una profundidad, a algo que yo no puedo conocer, a algo en lo que yo no puedo penetrar, a algo que tampoco puedo dominar en el fondo, ¿no? El cuadro también de Blechen vuelve a reflejar un poco lo mismo, ¿no? Este mar, esta naturaleza sublime, esto sublime dinámico, podríamos decir con Kant, que implica también este faro que aguanta como puede esta tormenta, ¿no? con estas olas y con este cielo que tampoco podemos controlar de ninguna de las maneras, ¿no? Fijaos también, por eso decía que aparecen las montañas y aparece el mar en tempestad, el mar tempestuoso, no solamente un mar en calma, sino un mar que nos encoge el corazón. También acordaos en este caso de la pintura de Friedrich de Monge and Meer, de Monge mirando al mar, que había propiciado que Kleist escribiera estas consideraciones en torno a una marina, como estuvimos viendo en la lección sobre Kleist. Entonces tenemos esta naturaleza visible. Hay bastantes más cuadros respecto al potencial destructivo de la naturaleza. Os he traído otros dos más, esta vez son de Friedrich, que es el gran pintor romántico. Me interesa dos puntos en estos cuadros. Os he traído las ruinas del Lena, y las ruinas del Lena, fijaos que son ruinas que no son griegas. Son ruinas que son precisamente de una catedral, ¿no? De una iglesia, mejor dicho, de estilo gótico, ¿no? Entonces fijaos con el marco ojival, o sea que son ruinas de un tiempo que es de un pueblo que es el nuestro. O sea, si yo hablaba del antiguo pueblo griego y lo quería recuperar, históricamente están ahí, pero no son mi pueblo. Mi pueblo es precisamente el que estaba antes que yo, el que estaba en el mismo espacio, pero ese tiempo también, ese tiempo, esa época ha sido borrada por el tiempo. El tiempo también es una forma de entender la fuerza de la naturaleza, un tiempo que es imparable. Y de nuevo, fijaos aquí, hay dos personitas pequeñas, ¿no? Fijaos que además lo interesante es que a esta construcción arquitectónica producto del ser humano, de la poiesis, se la come la naturaleza. Está rodeada, fijaos, de follaje y de grandes árboles, ¿no? La naturaleza come camino, ¿no? Aunque pensemos que la tenemos ordenada, no es así, ¿no? Siempre tiene ese elemento de que nos rodea de alguna manera, ¿no? Otro cuadro muy conocido es El mar de hielo de Friedrich. Aquí no sé si se ve bien, pero os invito a que lo busquéis en internet o lo miréis en algún libro si lo tenéis así y podéis ver el cuadro más detenidamente. Y lo que vais a ver aquí es un barco. Es un barco que ha naufragado chocándose precisamente contra el hielo de un océano, pues eso, como el Titanic, ¿no? Lo que vamos a encontrar entonces, os decía, que es una naturaleza que tiene que ver con las montañas, con el mar en tempestad, con una naturaleza indómita, con una naturaleza invasiva, pero también es una naturaleza que puede... que tiene una ambivalencia, ¿no? Porque por un lado es destructiva, pero por otro lado también apunta a algo que nos acoge, es naturaleza madre, ¿no? Y también a una vinculación con los animales. Y ahí que en muchos de los cuentos de los hermanos Grimm aparezca que hay animales que están ayudando al ser humano, ¿no? Como debiera ser, aunque también hay animales que nos atacan. Estoy pensando, por ejemplo, en la Caperucita Roja, ¿no? También vamos a ver un elemento de lo invisible. Fijaos que en lo invisible hay tres elementos de la naturaleza. Uno son los bosques. Bueno, un bosque se ve. Vamos a ver, un bosque se ve. Me profundizo en el bosque. Esto es lo desconocido, lo ignoto. Me apunta a una oscuridad, a una noche. Fijaos también que aquí lo que encontramos en el cuadro de Koch, una naturaleza oscura, una profundidad,
algo sombrío. Por eso os decía que este romanticismo va a dar cuenta precisamente del lado nocturno, del lado oscuro, de aquello que la razón no puede iluminar o no puede explicar como le gustaría, ¿no? Fijaos que entonces el romanticismo también se presenta, como mencionamos en este caso sobre Ludwig Tieck, como una respuesta al modelo ilustrado, ¿no? No todo puede ser razón. O acordaos de Hölderlin, ¿no? Nada razonable pudo surgir nunca de la razón pura, ¿no? Precisamente porque no tuvo en cuenta la sensibilidad, ¿no? O también esa acción recíproca que encontrábamos en las cartas estéticas de la educación del hombre de Schiller, ¿no? No olvidar nunca ese equilibrio entre razón y sensibilidad. La razón, el pensar que lo podíamos todo, el pensar que podíamos conocerlo todo, el pensar que podíamos dominarlo todo. Acordaos de la ilustración francesa, y el jardín francés. Esa naturaleza es solamente una máscara, porque lo que encontramos es algo mucho más detrás, ¿no? Algo que no hemos querido ver y que es precisamente el elemento de lo oscuro. Os he traído otro cuadro de Blegen, que es precisamente un paisaje en invierno, ¿no? Un paisaje en invierno que fijaos que es oscuro, que es tétrico, no se ve muy bien la imagen, pero aquí lo que tenemos es un árbol completamente deshojado, con unos troncos completamente retorcidos, bastante siniestros, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar es este elemento de los bosques oscuros, ¿no? Este elemento de cómo profundizamos aquí, y por otro lado tenemos elementos subterráneos. Tenemos la parte visible, que es la parte en la que nos movemos, pero luego debajo de la tierra hay otros estratos que no vemos. Unos estratos que, por ejemplo, van a estar muy relacionados, os he traído otro cuadro, en este caso del caballero Kunos von Falkenstein, de Moritz von Swind, aquí hay una falta, esto no es una C, esto es una V, von Swind, que fijaos, es un cuadro que está situado, contextualizado en la época en un castillo medieval, con un caballero medieval, que recibe su fuerza, fijaos que no sé si se ve muy bien, si no os invito también a que lo busquéis en internet este cuadro, no sé si lo veis aquí, que recibe su fuerza de la tierra. ¿Y la tierra cómo viene representada? Viene representada por esta cadena, por esta mano, y esta mano está dentro de una cadena ¿de quién? De enanos, ¿no? Fijaos, ¿no? De ahí también podríamos hablar, si queréis, de los enanos que veíamos en El Señor de los Anillos, ¿no? Que tiene una tradición medieval precisamente por eso, ¿no? Los enanos como lo más cercano a la tierra y que le otorga una fuerza, ¿no? Entonces este elemento de la parte de arriba, que es la parte del castillo, la parte de la construcción, la parte que parece más luminosa y más controlada, pero luego debajo lo que tenemos son las fuerzas de la naturaleza, elementos que no vemos, un follaje, ¿no? De forma que el fundamento de toda construcción humana, el fundamento de todo edificio, de todo castillo, el fundamento de toda civilización, no puede olvidarse nunca que es la propia naturaleza. Y es una naturaleza que lejos de ser domesticada, como decía, tiene un control y tiene una fuerza por sí misma. Otro elemento, fijaos, de este elemento de lo invisible, de lo subterráneo, y aquí también podríamos encontrar muchos cuentos que se remiten a profundidades en la montaña, a cuevas. También estoy pensando, por ejemplo, vuelvo a repetir, el cuento de Runenberg de Tieck. Os mencionaba, estuvimos comentando, ¿os acordáis el Rubio Egbert? Relacionado con ese movimiento de la conciencia y de la locura, pero también Tieck tiene este lado romántico que apunta a esta naturaleza en este cuento que os decía, ¿no? Otro elemento de esta naturaleza, de la parte de lo visible, montañas y mar, invisible, montañas y elemento subterráneo, va a ser el elemento de una naturaleza interior. Va a empezar entonces a aflorar con fuerzas el elemento de lo inconsciente. Pero un inconsciente que está asociado a las pulsiones y está asociado, y esto que quede muy claro, a la maldad. La maldad. Por eso os decía que va a haber una ambivalencia un tanto extraña en la naturaleza, porque vamos a ver que en los cuentos, por ejemplo, de los hermanos Grimm, la maldad en sí misma no viene de la naturaleza, de esta naturaleza visible, no viene de las montañas, no viene del mar, no viene de los bosques o de lo subterráneo, sino que viene precisamente del ser humano, de sus pulsiones. Habrá una distinción muy interesante en alemán maldad, en alemán mal se dice das Böse, Böse, B-O, con diéresis, con umlaut, S-E, das Böse. Y das Böse remite a una raíz etimológica que tiene que ver con Bosheit, B-O-S-H-E-I-T. Bosheit es el elemento destructivo de la naturaleza. Así que la maldad se asocia de alguna forma con un elemento de destrucción que está asociado a la voluntad del ser humano. Es el ser humano
quien hace el mal. Es el ser humano con su libertad quien decide hacer el mal. Lo que vamos a encontrar entonces es que esta naturaleza, la naturaleza realmente peligrosa, es una naturaleza que tiene que ver con el ser humano, que tiene que ver con aquello que no vemos, que es invisible o que solo vemos a través de los actos. Pero nunca podemos conocer las máximas subjetivas de la acción. Acordaos lo que estuvimos viendo precisamente en la crítica de la razón práctica de Kant, acerca de las máximas. Así que fijaos, ¿cuál es entonces el fundamento filosófico que vamos a encontrar en este último romanticismo, en el que podíamos englobar tanto los cuentos de Eta Hoffmann, incluido El hombre de arena, como los cuentos de los hermanos Grimm? Lo que vamos a encontrar sobre todo es este fundamento filosófico, la filosofía de Fichte, que ya vimos asociada a TIC, pero hoy vamos a profundizar un poquito más para poner el punto, la clave en otro aspecto de la propuesta de Fichte. La filosofía de la naturaleza de Schelling, que tiene un punto principal y es que entiende que la naturaleza tiene actividad, tiene vida. No, desde luego no puede ser considerada como una especie de materia pasiva que nosotros podemos modificar como queremos. Vamos a encontrar también un elemento de Hegel, pero un Hegel sobre todo que es antirromántico, ¿no? Hegel tiene muchísima inquina a los Schlegel, en concreto a la ironía romántica, que estuvimos también viendo. Kant y la crítica del juicio, con este concepto de lo sublime, y también, por supuesto, el Sturm und Drang, que habla precisamente de la importancia de la sensibilidad y del sentimiento nacional, ¿no? El romanticismo no es nacionalista como tal, no como lo podemos entender nosotros. Es verdad que en el siglo XIX emergen los nacionalismos, pero es, acordaos, un nacionalismo que está sobre todo vinculado a querer dar cuenta de un nuevo modo de estar. Y no implicaba inicialmente ningún nacionalismo excluyente, ¿vale? Simplemente era reforzar, era recuperar y estar orgulloso de aquello que constituía los elementos de identidad de un pueblo. Dentro del Sturm und Drang tenemos el elemento de la sensibilidad y del sentimiento nacional. Os hablaba antes precisamente de esa naturaleza romantizada, esa naturaleza que implicaba una crítica a la razón ilustrada, que había creído que todo lo podía conocer, que todo podía ser iluminado por la razón. Hay un elemento de la sensibilidad que no puede ser iluminado por la razón, que del mismo modo que hay un elemento de la naturaleza que no puede ser dominado por la razón. Y lo que vemos además en este momento del último romanticismo es que ahora sí hay un sentimiento nacional porque, de una forma más importante, porque ha habido una invasión del pueblo, una invasión de Napoleón en Francia, ¿no? Perdón, en Alemania. De hecho, se recuerda los diferentes estados que constituyen Alemania, que son como 350 Bundesland. En este caso, acordaos, os cuento una anécdota, se cuenta que Hegel abandonó Jena metiéndose en el abrigo, en el bolsillo interior, unas páginas, unos legajos de que era precisamente y que acabó con cañonazos esa gran obra suya de 1807, que es la Fenomenología del Espíritu. Lo que va a hacer los hermanos Grimm es un sentimiento nacional frente al invasor francés. Aunque las cosas son un poquito más complejas de lo que parece, porque muchos de los cuentos populares que recogen los hermanos Grimm son cuentos que vienen de los hugonotes, y los hugonotes tienen ascendencia francesa. De ahí la influencia también que vamos a encontrar en los cuentos de Perrault, por ejemplo, ¿no? Como El gato con botas, que había sido convertido en obra de teatro por Ludwig Tieck. Así que tenemos todos estos elementos. Así, lo que vamos a hacer entonces en este tema 8, vamos a ver los cuentos, los hermanos Grimm, la Naturphilosophie, este romanticismo negro, último romanticismo, y después también vamos a terminar de completar el tema 6, que tenía que ver con la filosofía idealista, en concreto con la filosofía de Schelling. Fijaos que os he traído un texto que precisamente habla de este elemento de lo nacional frente al invasor francés. Los hermanos Grimm, en el prólogo de su compilación de cuentos, dicen lo siguiente: así nos pasa a nosotros cuando contemplamos la riqueza de la literatura alemana de las épocas pasadas y vemos luego cuán poco ha quedado vivo de tanto cuanto llegó a haber, y que hasta el recuerdo de ello se ha perdido, y solo las canciones populares y estos inocentes cuentos domésticos nos han quedado. Me interesa mucho este concepto de canciones populares, ¿no? de los Lied o de los Lieder.
Me interesa porque los cuentos de los hermanos Grimm tienen una génesis bastante interesante que está circunscrito precisamente al primer romanticismo, a dos figuras y al pleno romanticismo, el Hochromantik. Hay dos figuras que son Clemens Brentano y Arnim. Brentano había escrito ya un libro en el que recogía diferentes canciones populares y lo que hace es encargarle a los hermanos Grimm cuentos populares, ¿no? Luego es muy curioso porque estas canciones que recupera Brentano son después lo que inspira las grandes composiciones musicales, ¿no? Los Lieder famosos, por ejemplo, de Schumann o de Mahler, por ejemplo, ¿no? O sea, como os decía, estamos en el Gesamtkunstwerk, ¿no? La obra de arte total en la que se van combinando, como os decía en las clases pasadas, ¿no? Se van combinando diferentes géneros artísticos. Bueno, todo eso os decía que tenemos este elemento de la literatura alemana de épocas tempranas, ¿no? Se trata de recuperar esta literatura. Dentro del cuento hay que decir que el cuento no es en todo caso una invención como tal del romanticismo alemán, pero que el romanticismo sí va a plantear modificaciones importantes en el concepto de cuento. Ya lo vimos cuando estuvimos viendo precisamente el Rubio Eckberg de Ludwig Tieck, y es un cuento en el que de repente aparece la combinación de fragmentos de otros géneros poéticos, ¿no? Pero antes, os decía, había habido ya compilaciones de cuentos populares o cuentos tradicionales, ¿no? Se había recuperado de la tradición oral, y este punto es importante, aquellos cuentos que habían pasado una vez en aquella tierra, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado una vez en aquella tierra? Una tierra que puede ser la alemana o la francesa o la italiana. Fijaos que anteriormente encontramos a Perrault en Francia, como os mencionaba antes. También hay colecciones, las colecciones de Basile de 1550 o de Straparola de 1634 en Italia. Los propios hermanos Grimm en este prólogo dicen que en España hay poca cosa y que lo único que merece la pena dar cuenta es de Cervantes. También acordaos de la importancia que había tenido Cervantes, por ejemplo, para Tieck. De hecho, había traducido el Quijote precisamente por recomendación o por invitación de los hermanos Schlegel. En Alemania tiene una génesis el concepto de cuento. Uno es el cuento de autor, que vamos a encontrar en Tieck, que vamos a encontrar también en Kleist, ¿no? Y lo que vamos a encontrar de los hermanos Grimm es una recopilación de cuentos y de tradiciones, pero con una intención filológica y folclorista. He de deciros que los hermanos Grimm son unos excelentes filólogos de la lengua alemana y que el mejor diccionario de etimología alemana, además del conocido el de Adelung, es desde luego el de los hermanos Grimm, tremendamente rico, ¿no? Precisamente en un momento en el que se estaba estudiando con especial énfasis las lenguas. Acordaos del concepto de lengua en Herder, que también estuvimos viendo en las clases, ¿no? Entonces vemos que se están anudando diferentes tradiciones que ya conocemos muy bien, ¿no? Esta recopilación de cuentos tradicionales, los hermanos Grimm lo que van a hacer es darse cuenta de aquello que es lo folclórico, aquello característico de lo alemán, pero que luego ya veremos que no es tan alemán, porque hay recuperación como os decía, de los hugonotes, por ejemplo, ¿no? De cuentos que estaban ya moviéndose por toda Europa, y luego lo que van a hacer siempre es prestar especial atención a la filología. Lo que van a hacer los hermanos Grimm, curiosamente, aunque os he dicho, y esto es un punto importante, que los protagonistas son de clase humilde, ¿no? Caperucita Roja, que teníamos por aquí, o este niño, que es ¿cómo se llama? Pulgarcito, ¿no? O por ejemplo otros personajes que estoy pensando, ¿no? Hansel y Gretel también son de clase humilde, son campesinos, son aldeanos. Curiosamente, lo que vamos a ver que lo que hacen los hermanos Grimm es ir aburguesando todavía más los cuentos para que los lectores, que son normalmente una burguesía que empieza a tener especial fuerza en Alemania, están más satisfechos con los propios cuentos. Así que hay que deshacer aquí un mito. No es que Walt Disney haya modificado los cuentos de los hermanos Grimm para hacerlos más llevaderos, sino que los propios hermanos Grimm proceden ya en sus 8 ediciones distintas, en sus 8 versiones de sus cuentos, a reformular
a reformular los cuentos, ya veremos cómo. Después, esta continua reformulación de los cuentos va a propiciar una literatura muy clásica que da cuenta de una nueva época en la literatura alemana, que es el del Biedermeier, que es una literatura mucho más aburguesada y mucho más basada en lo políticamente correcto, ¿no? Aquello que no escandalice demasiado, ¿no? En el caso de Alemania, dentro de este fundamento alemán, que ya hemos visto, que ya os he mencionado que tiene que ver con lo sublime kantiano, y ahora vamos a ver qué pasa con Fichte y con Schelling, aparece un nuevo género. Es un nuevo género que tiene que ver, como decía antes, con la fragmentación romántica, ¿no? Con la combinación de diferentes géneros poéticos, y una fragmentación romántica que tenía que ver también con una fragmentación del lenguaje. En el caso de los hermanos Grimm no vamos a encontrar este juego del lenguaje, pero sí un interés lingüístico, si queréis, ¿no? ¿Qué es entonces lo característico de los cuentos? ¿Qué es lo característico entonces de este romanticismo tardío, de unos cuentos que además son inicialmente terriblemente macabros, grotescos y bastante siniestros? Bueno, lo primero que hay que decir es que se vuelven a tener un sentido dentro de la famosa querella entre los antiguos y los modernos. Acordaos que la querella entre antiguos y modernos había comenzado precisamente con esa polémica, con La Fontaine, con el propio Perrault, acerca de qué era más bello, si la literatura, el arte, tal y como se encontraba en la antigua Grecia, ¿no? Esta Grecia, si queréis, de Pericles, esa Grecia del siglo V, estas grandes tragedias, o bien las fábulas que podíamos encontrar tanto en la tradición griega como la romana. Estoy pensando en Esopo, por ejemplo, o en Apuleyo, si me apuráis, frente al modelo, frente a que sería la mímesis. Si los modernos tienen que imitar esos modos, que encontramos el elemento de la mímesis o imitación, o bien se producen otros nuevos, la poiesis. Por eso os comentaba aquí este elemento de la importancia de nuevo de la poiesis. Se circunscribe entonces al momento de esa querella entre antiguos y modernos, y se van a oponer dos cosas, el mito y el cuento. De ahí que yo empezara con Érase una vez. Fijaos que el mito tiene una especial importancia. El propio Hölderlin, Schelling y Hegel, en aquel primer antiguo programa del idealismo alemán, ¿no? De 1797, habían hablado de una nueva mitología que trataba de educar al pueblo, ¿no? a través de la razón, ¿no? Lo que vamos a encontrar, y de la sensibilidad, acordaos de la fuerza poética de la filosofía. Lo que vamos a encontrar entonces es que hay un diálogo con lo que fuera el mito antes y lo que debe ser ahora el cuento, ¿no? Lo que debe ser ahora este género en Alemania, teniendo en cuenta que tiene esa tradición de fondo que ya veíamos antes de Straparola y de propio Perrault, ¿no? El mito. El mito empieza tiene que ver en illo tempore, es decir, es en aquel tiempo. Habla precisamente de un tiempo que en el fondo nunca sucedió, pero al mismo tiempo que nos permite explicar ciertos acontecimientos, que nos permite legitimar situaciones de poder, que nos permite legitimar clases sociales, que nos permite legitimar modos, leyes, costumbres, porque siempre ha sido así, de forma que el mito se cuenta que las cosas son así por esto, pero el mito sigue viviendo, sigue vertebrándose. Por eso decía, es en aquel tiempo, pero es en aquel tiempo que sigue pasando. Por eso le digo, es un mito de origen que nunca fue, pero sigue sucediendo, ¿no? Sigue sucediendo. Si puedo explicar, por ejemplo, por qué el sol sale, no es porque yo pueda contar el mito de que la noche la noche y el sol, el sol vaya a la casa de la noche durante la noche, que está situada en el Hades, y luego vuelva a salir durante el día, al mismo tiempo que combina su convivencia en la casa de la noche con su hija, ¿no? que conviven, que según los mitos que encontrábamos en la Teogonía de Hesíodo, sino lo que encontramos precisamente es que este mito, que nunca fue, como decía antes, explica aquello que pasa cada día. O sea, no fue, pero sigue siendo. Por eso también, como os decía antes, adelantando elementos, tiene que ver con elementos de cohesión, de cómo entendemos la naturaleza, de métodos explicativos y también precisamente mecanismos de cohesión social y de legitimación. También los mitos están siempre protagonizados por héroes o semidioses. No hay personajes
que tengan que ver con mitos que sean de clase humilde, ¿no? Son precisamente, o incluso el propio Edipo, que no es un mito, pero sí tiene que ver con esas tragedias de Sófocles, Edipo, el de los pies deformados, aquel que había sido recuperado por había sido educado por un pastor, resulta que al final, os hago aquí un spoiler, esto lo conocéis bien, sabéis que Edipo era hijo de Layo y de Yocasta, ¿no? O sea que en el fondo siempre tiene que ver con héroes, semidioses o clases pudientes, ¿no? Perdonad. También el mito, dado que explicaba estos elementos, hablaba de cómo era el mundo y por qué seguía siendo como era, implicaba cierta resignación. Por eso os hablaba de las costumbres y de las tradiciones. El cuento no presenta estas características. Decía antes, es war einmal, había una vez, había, luego hubo, luego fue. Fue una vez, pero no ahora, no esta vez que escuchamos el cuento. De forma que está al margen de nuestro mundo. Por eso puedo escucharlo y experimentar ese placer desde el displacer, ¿no? Recuperando ese elemento de lo sublime con el que hemos empezado la clase. El mito es aquello que siempre está presente, aunque nunca pasó. El cuento sí pasó, pero pasó y se quedó al margen. Por eso cuando lo cuento de repente genero una distancia temporal y puedo disfrutar de él. También va a estar muy relacionado con la cristiandad. Acordaos también que la querella entre antiguos y los modernos tenía que ver con una crítica precisamente al elemento de lo cristiano frente a lo griego. Lo griego que tenía que ver en todo caso con la naturaleza. La naturaleza tenía que ver con una naturaleza que estaba divinizada. Dado que estaba divinizada, los dioses se entendían también como elementos de la naturaleza y por eso se entiende que esos dioses, esa multiplicidad de dioses, quedan de alguna forma neutralizados cuando aparece el cristianismo y entonces solo hay un dios personal y trascendente. Lo que encontramos en los cuentos es un ámbito en el que se afirma la cristiandad. Hay una relación con la naturaleza, pero se afirma, aunque no aparece como un personaje, no aparece Dios, ni aparece nada por el estilo, pero sí aparecen rezos, por ejemplo, que tiene que ver con este concepto de la cristiandad. De ahí también, por cierto, fijaos, lo pagano. Son cuentos que se sitúan en lo pagano. Pagus, en latín, resigna la hacienda campesina, ¿no? Por eso, frente a lo sagrado está lo profano. Lo profano tiene que ver con lo pagano tiene que ver con el campo, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con esos dioses que os estaba comentando antes, tendría que ver, por ejemplo, con Dionisos, ¿no? y con esas divinidades que son mitad animal, mitad hombre. ¿Qué es lo que encontramos? Que en la cristiandad se demoniza, nunca mejor dicho, estos dioses griegos, de forma que, por ejemplo, el demonio, si es un macho cabrío, se remite precisamente a esta tradición griega. En los cuentos no se habla de trascendencia divina, no se habla de héroes o semidioses, pero sí se tiene presente una fe, que es la fe cristiana, bien católica, bien protestante. Tiene lugar en lo pagano, en el sentido de que es una hacienda campesina, ya no en el sentido griego, sino en el sentido de ese lugar, de ese espacio, de ese pueblo, de ese doz, como decía antes. De ahí que los protagonistas ya no sean héroes o semidioses, sino que sean campesinos, que lo que hacen es precisamente aprovechar la ocasión, prosperan socialmente en muchos casos, ¿no? Por eso, frente al mito que había una resignación, el cuento manifiesta la idea de aprovechar la ocasión para prosperar. También podemos pensar, por ejemplo, en El gato con botas, o podemos pensar en La Cenicienta, o podemos pensar en todos estos cuentos que tenemos todos en mente, ¿no? De hecho, el cuento habla de que hubo una vez, alguien lo consiguió, alguien consiguió ascender, alguien consiguió de alguna forma justicia, y ya veremos cómo, de forma que se convierte en un mecanismo de compensación imaginaria. Dado que no lo puedo conseguir en la realidad, al menos tengo la fantasía, ¿no? Cuéntame el cuento otra vez, ¿no? Bueno, dentro del fundamento filosófico vamos a encontrar sobre todo esta noción de natura philosophie. Fijaos que vimos en la lección sobre Ludwig Tieck el concepto de la autoposición del yo y de Fichte. Voy a ser bastante escueta en este caso, porque
me interesa más que veamos el fundamento directamente literario, el fundamento filosófico de estos cuentos de los hermanos Grimm, pero no quiero dejar de subrayar algunos elementos importantes que tienen que ver con el desarrollo de la Naturphilosophie. Fijaos que cuando hablábamos de Fichte, de este idealismo subjetivo, como esta gran figura, una primera gran figura del idealismo alemán, lo que encontrábamos era la afirmación de que el yo era actividad libre. La propuesta de Fichte tenía que ver con una crítica que le había hecho el propio Fichte a Kant, entendido como que había entendido al sujeto como una función cognoscitiva, ¿no? Esta unidad sintética de aparición trascendental, y lo que entiende Fichte es que el yo tiene que ver, aunque él se presenta como un sucesor de Kant, pero lo que hace es, según dice, le hace decir a Kant lo que no se atreve a decir, ¿no? En este caso, Fichte lo que va a decir es que el yo no es una unidad sintética de aparición trascendental, sino que es una actividad. Es una actividad que tiene que ver con cómo se va tomando conciencia de él mismo y del mundo al mismo tiempo. De ahí el movimiento de Churuk-Gen, el movimiento reflexivo, en el que el yo va actuando, va chocándose, va encontrándose resistencias que tienen que ver con lo que no es él, y esa resistencia le permite entonces volver hacia sí mismo para tomar conciencia de sus límites y de sus limitaciones. Y así va conociéndose en tanto en cuanto se va delimitando a sí mismo y va reflexionando acerca de lo que le pasa, y por otro lado va delimitando el mundo y va entendiéndolo, ¿no? Lo que va a entender Fichte es que el yo siempre es actividad y que entonces se encuentra con una resistencia. Esta resistencia, acordaos, tenía que ver con lo que Fichte denomina no yo. Dado que el yo es actividad, se le opone entonces algo que no es el yo, y dado que no es el yo, no puede ser actividad, así que es pasividad. Fichte lo que entiende es que este no yo, que es pasividad, con el que se encuentra el yo, es la naturaleza, ¿no? Encuentra la naturaleza. Por eso en Fichte la naturaleza no es nada vivo, no es nada dinámico, sino es algo que yo voy troquelando, yo voy modificando, modifico lo que es en lo que debe ser, en función de este elemento de la actividad del yo, que es una actividad moral, va a decir Fichte, ¿no? De hecho, hay un texto muy conocido de Fichte, de unas cartas, ¿no? Dice, bueno, desde que leí la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica de Kant, vivo en un mundo nuevo, ¿no? Un mundo de libertad, porque podemos actuar libremente en el mundo y construir el mundo que queremos, ¿no? Esa es la idea que tiene Fichte. Fichte había situado una cosa muy interesante. Llega a decir que el yo es actividad, y en esa actividad se encuentra con cosas. Y cuando se encuentra con cosas, de repente es consciente de sí mismo porque toma una reflexión, hace un movimiento de Churuk-Gen. ¿Cómo se produce esto? Él es consciente de sí mismo cuando se produce un choque con otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo me doy un golpe contra la pared, de repente me doy cuenta de que tengo rodillas, soy consciente de mi rodilla. Pues así, moviéndonos en el mundo, actuando como vamos siendo conscientes, ¿no? De ahí que el mundo sea siempre para nosotros. Hay una conciencia del yo que va tomando conciencia de sí mismo, y además al mismo tiempo, y por el mismo golpe, el mismo movimiento, también le permite reflexionar sobre cómo es el mundo y cuáles son sus límites. Por eso el mundo, la naturaleza, sí que dice siempre para un sujeto. Fichte había hecho otra cosa distinta, había introducido un elemento nuevo, y es que si el yo es actividad, no siempre fue actividad. Así que sitúa como un presupuesto, como una hipótesis, que realmente nunca pasó, porque el yo es siempre actividad, pero le permite utilizarlo como hipótesis de partida. Si el yo es actividad, antes necesariamente tuvo que haber un estado de reposo o de no actividad. Y este estado de reposo o de no actividad, dado que es no actividad, entonces no es yo, es también un no yo. Un no yo que implica que antes de la toma de conciencia del yo hay un elemento no consciente dentro de la propia subjetividad. De ahí que lo que van a hacer los románticos, de ahí que la lectura completamente distinta que va a hacer Schelling, es entender que este no yo, que Fichte había puesto como un presupuesto, como una hipótesis, realmente existe, realmente está ahí. Antes de que haya conciencia, porque este yo como actividad implica una toma de conciencia continua, conforme voy actuando, voy tomando conciencia, lo que encuentra esta lectura es que este presupuesto no es un presupuesto, es real. E implica, por tanto, que hay un elemento
que es no consciente, que es inconsciente, un bewusst dentro de la propia subjetividad. De ahí, como os decía antes, estas menciones que van a aparecer en el romanticismo, que tiene que ver con el lado nocturno, la noche, la muerte, la locura o el inconsciente. Vais a encontrar, por ejemplo, en muchos cuadros, estoy pensando en la pesadilla de Fuseli, también no he traído el cuadro, pero lo podéis buscar en Google, en el que aparece la pesadilla, y en la pesadilla aparece una mujer tumbada, ¿no?, con la cabeza hacia atrás, con el pelo suelto, y hay una cabeza de un caballo, hay un íncubo que representa las pesadillas y que está encima del pecho, y después hay una cabeza de un caballo. El caballo representa el inconsciente, una fuerza que es brava, que es también incontrolable, un caballo salvaje, ¿no? La podéis encontrar, esa idea del caballo, en muchas obras del romanticismo, ¿no? Fijaos que entonces, de repente, la lectura romántica va a tener que ver con una lectura crítica que va a hacer Schelling de Fichte. En este caso, Schelling, tenéis aquí el nombre escrito, Schelling, lo que entiende es que, me voy a esta diapositiva, lo que entiende es que esta naturaleza que hay ahí no es meramente pasiva, como haya dicho Fichte, sino que es activa y que precisamente no me ofrece una resistencia porque sea una especie de masa que yo, ¡pum!, me encuentro, sino que es una, ¡pum!, fuerza contraria, ¿vale? Y luego, por otro lado, también entiende que este presupuesto implica que hay una naturaleza dentro de nosotros, pero que no es pasiva, sino que también, ¡pum!, es fuerza contraria. Así que lo que tenemos es siempre esa lucha de lo inconsciente, de lo consciente, de elemento de lo inconsciente que está asociado con un querer ser que no es domeñable, que no es controlable, que tiene que ver con los instintos, que tiene que ver con las pulsiones, ¿no? De ahí os decía que uno de los elementos que vamos a encontrar por aquí, ¿no?, de esta lectura de la naturaleza es un elemento del inconsciente asociado a las pulsiones y asociado a la maldad. La maldad va a tener que ver entonces con estos elementos que están asociados a la voluntad del hombre. El ser humano elige hacer el mal, pero lo elige porque tiene dentro de sí la pulsión, la fuerza para hacer el mal, ¿no? Va a ser el gran tema de la filosofía de Schelling, ¿no? Pero bueno. De su texto de 1809, las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados. Pero no me interesa hablar de este mal, sino lo que me interesa hablar es de la Naturphilosophie, que es el tema, uno de los temas principales, ¿no? La Naturphilosophie va a ser desarrollada por parte de Schelling en muchos trabajos, ¿no? En muchos años. Dentro de la primera etapa, que presenta un diálogo con la filosofía de Fichte, pero también una crítica bastante fuerte, hay varias obras que os quería comentar. Uno es de 1797, Ideas para una filosofía de la naturaleza. Acordaos que cuando estuvimos viendo los cuentos de Tieck, o estuvimos viendo hablando de los Schlegel, estábamos situados en 1797, 98, 99, o sea que hay un diálogo, de hecho hay un círculo, el círculo romántico, que tiene como filósofo de cabecera al propio Schelling. Del 98, El alma del mundo. Del 97 también, primer proyecto de un sistema de la naturaleza. En 1801, deducción general de los procesos dinámicos o de las categorías de la física. Las ideas clave, claro, las ideas clave es darle la vuelta a todo. ¿Cómo le damos la vuelta a todo? No pensar la naturaleza desde la filosofía, o sea, no intentar comprender desde la razón la naturaleza, sino buscar en la naturaleza aquellos elementos que puedan darnos cuenta de un conocimiento de nosotros mismos. Por eso habla de Naturphilosophie, con un desplazamiento de la noción de sujeto. También se va a preguntar por cuál es el comienzo, ¿no? El comienzo que tiene que ver con aquello que es el fundamento de la actividad, con es el fundamento de la realidad, que es el fundamento de la naturaleza, que es el fundamento del ser humano. Un fundamento que va a tener que ver con esa naturaleza y con esas fuerzas. Acordaos de este cuadro de Moritz von Schwind, ¿no?, de su naturaleza que está por debajo, que tiene que ver de nuevo con lo subterráneo, ¿no? Pero un subterráneo al que no podemos acceder y que está ya ahí. Otra idea, entonces, va a ser que entender la naturaleza como algo incondicionado, es decir, algo que no puede ser convertido en cosa, que no puede ser convertido en una cosa del pensamiento, que no se agota que no se agota en su concepto, que no se agota en su racionalización, que no se agota, si queréis, en el jardín francés. La naturaleza es mucho más, ¿no? También Schelling va a preconizar o va a reivindicar, mejor dicho, la independencia de la naturaleza, precisamente por lo que os decía, no puede conocerse del todo. No se puede conocer el todo.
Dentro del todo hay una cara oscura, una cara oculta, una cara sombría, una cara nocturna. Acordaos de la cara nocturna de la Natura Philosophie de Schubert, que os he mencionado antes, que no puedo conocer. Así que la totalidad tiene precisamente un elemento que yo no puedo conocer del todo. Hay una naturaleza que yo no puedo conocer del todo. Hay una noción de mundo, de cosmos, que implica algo que está oculto, que forma parte de mi realidad, forma parte de mi mundo y que puede irrumpir en cualquier momento, pero que implica que rompe esta estructura racional con la que yo pensaba que estaba estructurado el mundo. No, el mundo tiene algo, es mucho más grande, una naturaleza que nos rodea, una naturaleza que nos da fundamento y que implica que, bueno, hay elementos de desmesura, de desorden. No, la muerte no es algo que no tenga que ver con nuestra realidad, sino que tiene que ver con nuestra realidad. La locura no es algo que podamos excluir de la racionalidad del hombre, sino que tiene una relación con la propia razón, etcétera, etcétera, ¿no? Acordaos de la locura y la razón y cómo la locura en el fondo era un exceso de racionalización, un exceso de este elemento de Churuk-Gen de Fichte que implicaba que el yo se podía reconocer a sí mismo, ¿no? Que hay también el problema del doppelgänger que estuvimos dando. Este elemento de entender que entonces hay una independencia de la naturaleza implica que también el ser humano no puede conocerse del todo porque tiene una naturaleza en sí misma, ¿no? Una no actividad, un no yo, que no puede controlar y que siempre se le escabulle. Así que nunca podemos conocernos a nosotros mismos. Esto va a implicar un elemento importante, y es que si aquí Fichte, perdonad que os cambie tanto de diapositiva, lo que encontramos aquí es que esto era un presupuesto que no acontecía realmente, lo que dice Schelling es que sí, que es real, que este presupuesto no consciente, un bewusst, es real, y que es precisamente entendido como el pasado, acordaos, un pasado que no puedo recordar del todo, solo puedo dar relatos de él, relacionado con una naturaleza. Schelling va a hablar de una naturaleza a priori, y esta naturaleza que va a tener con lo incondicionado, unbedingt, lo que no puede ser convertido en cosa. Esto va a ser precisamente el fundamento, el Grund, una naturaleza que es el sustrato del sustrato de la realidad, el sustrato del mundo, el sustrato de la razón, el sustrato del orden, pero también el sustrato de la propia conciencia. Bueno, dicho esto, entonces, fijaos que qué es lo que va a pasar con los hermanos Grimm. Van a tomar entonces esa tradición que ya ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Yo acababa esta diapositiva hablando del pasado, porque el propio Schelling le interesa mucho hablar de este pasado del mundo, de este pasado de la conciencia, y escribe una obra que se llama Las Edades del Mundo con tres versiones, 1811, 1813 y 1815. En estas tres versiones que iba a hablar de las tres edades del mundo, pasado, presente y futuro, se queda anclado en el pasado. ¿Cómo puedo dar cuenta racional de algo que no puedo comprender racionalmente, de algo que no puedo alcanzar, de algo que está precisamente en lo oscuro, de algo que está precisamente en un elemento que es inaccesible, como lo son inaccesibles? Os comentaba por aquí, a ver, por aquí, este bosque oscuro. Aquí me ha salido mejor esta captura de pantalla, ¿no? O estos bosques de Koch. Puedo profundizar en el bosque, puedo ver unas partes, pero me voy a profundizar, voy a adentrarme en un mundo desconocido. Algunas cosas las podré conocer y otras no las podré conocer. Hay un elemento de peligro, ¿vale? Bueno, entonces vamos con los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, os decía que en un primer momento van a hacer este estudio, esta recopilación de cuentos. Son 48 relatos que a través de una petición que le hacen Brentano y Arnim. En este encargo de Clemens Brentano y de Achim von Arnim, lo tenemos por aquí, os lo he puesto, lo que encontramos es que a Clemens Brentano, he hecho una combinación, a Clemens Brentano sí, lo que le interesa es precisamente recuperar esa tradición del terruño, del folclore alemán, dentro del ámbito en el que estamos, de recuperación de la identidad alemana.
hace el encargo a los hermanos Grimm, que son muy conocidos como estudiosos de la filología y de la lengua alemana, y entonces los hermanos Grimm, tanto Wilhelm como Jacob, lo que hacen es presentarle unos resúmenes. Clemens Brentano decide no publicar estos textos, lo arrincona y piden permiso a Arnim para poder sacarlos. Cuando los sacan, os decía que la edición de 1810, la Urfasum, los resúmenes de esas tradiciones que os comentaba antes, son a encargo de Clemens Brentano. Lo que va a suceder, os decía, es que Clemens Brentano no lo publica, piden permiso a Arnim y entonces publican su primera versión con una escritura ya suya que aparece en 1812. Hay 8 ediciones hasta 1857 y de los 48 relatos se pasan a 86 cuentos distintos, ¿no? Es importante darnos cuenta de una cosa. El entorno filosófico de los hermanos Arnim es el entorno de Brentano, es el entorno de Arnim, es el entorno de los Schlegel, es el entorno del círculo de los románticos y además hay una importancia, por tanto, de intentar recuperar el pasado de alguna forma, de intentar recuperar esos relatos, de intentar recuperar el terruño. Los hermanos Grimm no son especialmente filosóficos en ese sentido, pero no son conscientemente filósofos, no van a buscar este fundamento filosófico, pero sí que es algo que está en la época, ¿no? Del lado del Sturm und Drang, que ya vimos esta importancia, como vengo diciendo, del lado de la importancia de la identidad alemana, de la identidad del lenguaje, de la identidad de la lengua, de la importancia de la lengua materna, de la Ursprache, ¿no? De la que había hablado el propio Herder, de la importancia de la querella entre los antiguos y modernos, con el concepto de poiesis, lo característico de Alemania, la importancia entonces de entender de otra forma la naturaleza también, relacionada con esa naturaleza con la que hemos empezado, una naturaleza que es visible y que es invisible, una naturaleza que tiene que ver con una naturaleza que nos rodea y que nos acoge, y una naturaleza que es aquello que tenemos desde nosotros mismos, ¿no? La parte inconsciente de nosotros mismos relacionada con las pulsiones. Todo eso va a ser el contorno de una época que, por cierto, va a ser también el caldo de cultivo de la emergencia del psicoanálisis. Esto es un punto que debería hacer notar. Bueno, los cuentos de los hermanos Grimm presentan una cosa muy interesante, y es que, fijaos que yo os mencionaba al principio de la clase que había un intento de hacer más aburguesados los cuentos, ¿no? Más legibles, que escandalizaran menos. Pues decía que los propios hermanos Grimm son aquellos que van edulcorando la tradición a la que van teniendo acceso. Pero lo curioso de esta traducción a la que van teniendo acceso es que sus informantes, aquellos que les van contando los cuentos, son Dorothea, hay varios, Dorothea Katharina Wild, Dorothea Wiemann y otros como Philipp Otto Runge, conocido, fijaos, también es un pintor muy conocido del romanticismo alemán, conocido sobre todo por las obras, su proyecto de las horas del día, el que solo pinta La mañana de 1808, ¿no? este cuadro, ¿no? También en diálogo con el círculo de románticos que os vengo diciendo, ¿no? Es muy conocido, como literarios, poetas, artistas, pintores estaban muy vinculados entre sí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que los informantes no son aldeanos, no son campesinos. Los hermanos Grimm nos llevan al pueblo a recuperar de la anciana que vive en su casita los cuentos que ya le contaron sus tatarabuelos. No, son burgueses. Es gente que tiene educación, que tiene formación, que están escuchando los cuentos, y entonces son esos cuentos los que le llegan a los hermanos Grimm. Así que son cuentos narrados por burgueses, que además son narrados y contados a burgueses, que son los propios hermanos Grimm, y a su vez los propios hermanos Grimm los van modificando, los van cambiando para que sean más asequibles y, como decía antes, escandalicen menos. Así que esos que son cuentos de la tradición alemana, y las primeras portadas aparece esa ancianita que os comentaba, en realidad son siempre cuentos que son burgueses. Así que aunque tenemos esta idea de la clase humilde, en realidad los cuentos no vienen de la clase humilde. Sí que vienen de un contexto, que os decía que es el contexto alemán, que es el contexto de la aldea, que es un contexto que yo puedo identificar, que sé que forma parte del lugar en el que me muevo, sé que ya no es Grecia, sé que es el contexto histórico, espacial que me caracteriza, ¿no? con el que yo me puedo sentir identificado, pero desde luego no son esos cuentos que están más relacionados con las clases humildes, como os decía, como os iba diciendo, ¿no?
Sin embargo, sí que dirigidos a la burguesía, lo que hacen es pasar después en esa proliferación de los cuentos, pasan después a otras clases sociales, ¿no? Pero lo importante es que tengáis en cuenta que era algo de consumo burgués. Características filosóficas de los cuentos de estos cuentos que van a dar cuenta de los hermanos Grimm. En primer lugar, que tengáis en cuenta que proceden que son de... Aquí pone literatura y esto está mal, ¿vale? Proceden de la tradición oral. Los propios hermanos Grimm lo que hacen es perdonadme, ya está. Lo que van a hacer los hermanos Grimm es recoger cuentos que vienen de la tradición oral y luego los escriben. Por eso lo que le presentan a Brentano son primero resúmenes y luego hay una reelaboración por su parte. Así que constituyen una reelaboración de las tradiciones y leyendas, pero también de cuento de autor, porque ellos mismos introducen modificaciones, hay un estilo muy claro. Por eso se habla del género Grimm, del que luego vamos a hablar. Después, las características filosóficas, los hermanos Grimm van a intentar dar cuenta de lo alemán, que es lo alemán relacionado con el folclore. También dentro de las características filosóficas he introducido lo siguiente, y ya veremos por qué. Los personajes son brujas, hechiceros, enanos, seres maravillosos y aldeanos. O sea, no hay dioses griegos, no hay héroes, no hay semidioses. También hay animales que hablan, ¿no? Pero que son animales que pueden ayudar, como en el caso de las palomas que ayudan a Cenicienta, o en el caso de Caperucita son lobos que te comen. Y lo que va a presentar los cuentos de los hermanos Grimm es el elemento de lo siniestro, de lo unheilig. Fijaos que el concepto de lo unheilig tiene que ver con dos elementos importantes. Lo unheilig es una definición que podemos encontrar en la obra de Freud de 1919, que se titula Lo siniestro, y que tiene que ver con aquello que debiendo permanecer, que siendo familiar, de repente se torna extraño. ¿Qué sucede? Que de repente el entorno se vuelve extraño, ¿no? Hay un elemento en el que había una normalización y algo de repente queda modificado, ¿no? Esto lo vemos nosotros como lectores, pero los personajes no aprecian eso. Los personajes del cuento, por ejemplo, ven muy normal hablar con una paloma o hablar con un lobo. No les inquieta en absoluto, cosa que es curioso, ¿no? Lo que vamos a ver entonces es que hay personajes sometidos a otros personajes sobrenaturales, que son obligados a penetrar en lugares oscuros, ¿no? De repente tienen que adentrarse en el bosque, tienen que adentrarse en la montaña, tienen que adentrarse en el castillo, tienen que adentrarse, os fijaos, en estos elementos que hemos estado viendo, ¿no? Tienen que adentrarse en estos elementos más oscuros, precisamente la montaña, lo subterráneo, los bosques, tienen que adentrarse en esa naturaleza. Así que la naturaleza de repente va a presentar una cara ambivalente que veremos en un segundo. Por otro lado, también es importante dar cuenta del concepto de Entrückung. Todos los personajes de repente presentan una interrupción de su vida, una suspensión temporal. O bien duermen muchos años, tipo sueño, o bien hay un rapto, o bien se escapan, o bien hay un viaje, y después regresan a casa. Entonces hay siempre una salida de la normalidad. Eso también es un Entrückung que tendría que ver también con el elemento de lo anómalo, de una anomalía. Pero vuelven de tal manera que hay un final feliz. Y esto tiene una explicación que veremos después, ¿no? Fijaos que el género de los hermanos Grimm, como os decía, tiene que ver, como muy bien ha establecido Elena Cortés en su edición de los cuentos de los hermanos Grimm, recientemente publicado en el 2019 en la Oficina de Artes y Ediciones. Tiene que ver con algo que también había hecho un especialista de los hermanos Grimm, como es Heinz Rollecke. Y es lo siguiente, que los hermanos Grimm producen una combinación del cuento popular con el cuento artístico y de autor. El cuento artístico y de autor bien podría ser, por ejemplo, el de Tieck, ¿no? Y lo que hacen es combinarlo con el, os decía, aquí, combinarlo con el cuento popular. Cada vez hay un mayor aburguesamiento en el caso de los cuentos de los hermanos Grimm y se produce una recreación idealizada de un mundo popular, ¿no? Vamos a decir que los cuentos de los hermanos Grimm, dado que están escritos, están recogidos, narrados, relatados por burgueses, para burgueses y edulcorados por burgueses, presenta una especie de turismo rural al mundo más humilde, como esa recuperación del terruño más alemán, ¿no?
También deciros que hay una reelaboración continua, en este género Grimm, una reelaboración continua de los cuentos, ¿no? desde el 12 hasta el 56. Se alargan y elaboran, hay en mayor detalle en las descripciones, se introducen elementos para dar mayor verosimilitud, se intentan enriquecer los cuentos, de forma que antes alguien se encontraba con un anciano, se encontraba con el bastón de un anciano, pero no sabías de dónde había aparecido el anciano, y entonces de repente la reelaboración dan otro hilo argumental distinto para que podamos entender de dónde ha aparecido ese bastón, por ejemplo, e incluye, y esto es importante, más canciones y rimas. ¿Por qué es más importante? O sea, ¿por qué es importante que incluya más canciones y rimas? Porque es algo que había introducido de forma muy clara el primer romanticismo, precisamente hablando de esa fragmentación romántica del que habíamos hablado en las clases de Ludwig Tieck. Este Gesamtkunstwerk, con la combinación de géneros poéticos. Os decía que también algo característico de este último romanticismo, que se concretiza y se materializa en estos cuentos de los hermanos Grimm, es la naturaleza y la relación con los seres humanos, ¿no? Están dentro de la naturaleza y de alguna forma tienen una relación con ella, por ejemplo, animales que ayudan, no ven extraño hablar con animales, pero también se siente, entonces hay una amenaza, amenazados por ella. La naturaleza siempre está viva, eso es un elemento que se va a recuperar de una naturaleza viva, elementos que el romanticismo había retomado, acordaos de la clase de Hölderlin, de una naturaleza que se entendía como un todo vivo, también elementos que tienen que ver con la naturfilosofía de Schelling, naturaleza como algo vivo, que pone en peligro a los seres humanos porque los lleva a escenarios muy tétricos, muy macabros, muy inhóspitos, pero por otro lado, la verdadera amenaza no tiene que ver tanto con esa naturaleza exterior, no tiene que ver tanto con esto, en el caso de los hermanos Grimm, repito, no tiene que ver tanto con esta naturaleza, sino con la naturaleza interna, con lo inconsciente, con la maldad humana. Los personajes que vemos en los villanos, los malvados que vemos en los cuentos de los hermanos Grimm son humanos, tiene que ver con la maldad humana, o son animales que tienen características humanas, ¿no? El lobo es el caso más paradigmático, pero en realidad casi todos los cuentos tienen como malvado al ser humano, al propio ser humano. Así que el problema es la naturaleza interna, la naturaleza que tiene que ver con nuestras propias pulsiones. Fijaos, os voy a leer algunos fragmentos del propio prólogo que los hermanos Grimm escriben a sus cuentos. Fijaos porque me interesa lo siguiente. Por dentro, estas composiciones poéticas, poiesis, ¿no?, están penetradas de esa misma pureza por la que a los niños nos resultan tan maravillosas y llenas de dicha. Por cierto, cuando hablo de composiciones poéticas, acordaos de la Dichtung que vimos en Hölderlin. Toda composición literaria que utiliza el lenguaje para dar forma a la realidad y que además tiene unos componentes, como decía, estéticos, ¿vale? Por eso incluimos dentro de estas composiciones poéticas a los cuentos, no solamente a los poemas, si queréis, la poesía, los elementos más líricos, ¿no? Os decía, estas composiciones poéticas están penetradas de esa misma pureza por la que a los niños nos resultan tan maravillosas y llenas de dicha. Casi se diría que tienen, como ellos, los mismos ojos blanco-azulados, sin mácula, brillantes, en los que a los niños pequeños tanto les gusta meter el dedo, ya que no pueden crecer más. Mientras los demás miembros todavía son tiernos, débiles y no aptos para el servicio de la tierra. La mayoría de las situaciones son tan simples que muchas seguramente ya se habrán encontrado en la vida, pero como todo lo que es verdadero, vuelven a resultar nuevas y emocionantes. Los padres ya no tienen pan y la necesidad les obliga a echar a sus hijos, o hay una madrastra que les hace padecer y hasta querría verlos perecer. Y así, los hermanos se encuentran perdidos en medio de la soledad del bosque. El viento los asusta, tienen miedo de las fieras salvajes, pero se apoyan unos a otros fielmente. El hermanito sabe cómo encontrar el camino de regreso a casa, o la hermanita, si un hechizo lo ha transformado a él, lo conduce en forma de cervatillo y le busca musgo y hierbas silvestres para hacerle una cama. Fijaos que hay un elemento aquí importante, ¿vale? Por un lado, la maldad va a tener que ver con los seres humanos, con elementos con esas pulsiones, con los propios padres que echan a sus hijos o con las madrastras, que ya veremos qué pasa con las madrastras. Pero lo que me interesa, y por eso está aquí subrayado, es la soledad del bosque.
Este concepto de soledad del bosque es un neologismo que se inventó Ludwig Tieck y que aparece en el Rubio Egbert cuando habla del Wald Einsamkeit. Wald es bosque, Einsamkeit es soledad. Acordaos de esos fragmentos que estuvimos viendo. Soledad, de lo que canta el pajarillo, ¿no? A Berta y después a Egbert. Soledad del bosque, qué alegre es. No siento pena ni envidia. Soledad del bosque, Wald Einsamkeit. Soledad del bosque, qué alegre es, ¿no? Fijaos que esto es un elemento, un neologismo que aparece de un link muy claro entre los hermanos Grimm y Ludwig Tieck. Os decía que la maldad tiene que ver con los seres humanos, con los padres que echan, con las madrastras. Pero también fijaos, aquí hay una mención interesante. Dice, les han echado un hechizo. ¿Quién echa un hechizo? La bruja. La bruja va a ser un personaje humano con características maravillosas, porque puede soltar hechizos, puede hacer encantamientos, y si lo puede hacer, puede soltar un encantamiento a una persona, es porque de alguna forma tiene un conocimiento que la vincula de forma muy estrecha con la naturaleza. Las brujas son precisamente aquellas que pactan con el diablo, si queréis, estoy yéndome a una tradición mucho más rocambolesca del romanticismo negro, porque rompen con el orden de Dios. Y lo que hacen es conectarse con el fundamento, conectarse con la naturaleza y reciben su fuerza de él. Tienen un conocimiento que no deberían tener. Tienen una condición, si queréis, pagana en el sentido griego, de una naturaleza divinizada, que no debería tener como buena cristiana, ¿vale? Por eso vamos a encontrar también la figura de la bruja en los hermanos Grimm, ¿no? Los malos no tiene que ver con que hay fieras salvajes y hay viento que los asusta y hay que están perdidos en el bosque y se asustan, pero el bosque en realidad no les hace nada. Les hace algo la bruja o su propia madrastra o barba azul, como veremos después, ¿no? Otro texto que da cuenta entonces de esa ambivalencia con la naturaleza. Dice, esa inocente familiaridad de lo más grande y lo más pequeño encierra dentro de sí algo indescriptiblemente amable, tanto que hasta preferíamos escuchar la conversación de las estrellas con un pobre niño abandonado en el bosque que con el sonido mismo de las esferas. Fijaos, curiosamente hay un elemento ambivalente de la naturaleza, porque tenemos estos bosques oscuros, pero por otro lado tenemos una naturaleza amable. Las palomas, que hay una cenicienta, decía antes, o las estrellas que hablan con el niño. Es una forma de reintegrarnos a esa armonía que teníamos con la naturaleza, pero ya es una naturaleza completamente distinta, ¿no? Es una reintegración distinta, que es lo que estamos viendo, que vimos en las clases anteriores. Vamos con los temas de los cuentos de los hermanos Grimm. Un tema importantísimo que aparece en todos, es el concepto de la crueldad y la maldad. Los cuentos de los hermanos Grimm, dado que tienen que ver con el elemento del inconsciente, el elemento de la maldad, el elemento en el que el hombre coge con libertad, opta por una fuerza del fundamento que le permite transformar las cosas y cambiarlas para pensar en su beneficio personal, encontramos entonces una descripción muy interesante que se produce ya en estos años, del 12 al 56, de las profundidades del alma humana, del inconsciente. Por eso os mencionaba el elemento de las pulsiones, el elemento también del trip, que es un concepto muy fichteano, que aparece también en el psicoanálisis. También aparece relacionado con la crueldad y la maldad la idea del castigo y la justicia. Todos los villanos, todos, tienen un final drástico e irreparable. Se aniquila la maldad de origen, o sea, de raíz. Se aniquila la maldad de raíz y por eso siempre hay un final feliz. Acordaos de las preguntas que nos hacíamos de Christ. ¿Podemos ser justos en un mundo injusto? Aquí lo que encontramos es que los malvados cobran su castigo. Va a haber una evolución. Inicialmente los malos son asesinados drásticamente y después los hermanos Grimm, para ganar mayor reconocimiento y que los cuentos no sean tan radicales, van a introducir el elemento de que hay un ajusticiamiento, hay un juicio, hay una sentencia por el que el villano es condenado. Pero teniendo en cuenta que estos cuentos están dirigidos a adolescentes, aunque luego se infantilizan, lo que se va a decir es que estos cuentos que se van infantilizando por parte de los hermanos Grimm para ser contados a los niños, implicaba que los niños necesitan
la sensación de que el malo realmente es aniquilado y que el mundo vuelve a la normalidad. Y por eso puede haber un final feliz. Por eso también aquellos, no solamente niños, sino los adultos que escuchan los cuentos, os comentaba aquí la diferencia con respecto al mito. A ver dónde está. La diferencia con respecto al mito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a ver. Que ahora no lo encuentro. Vamos a ver, diferencia con respecto al mito. Bueno, no encuentro la diapositiva, pero acordaos que la diferencia con respecto al mito, el mito había una resignación y en cambio el cuento se convertía en una especie de, bueno, de elemento que nos permitía resignarnos, resignarnos no, que nos permitía sublimar en el cuento, hacer posible en el cuento aquello que no podemos hacer en la realidad, ¿no? Es un elemento que quiero que tengáis en cuenta. Otro texto que aparece en el prólogo de la edición de los hermanos Grimm. El mal tampoco es pequeño, cercano, o lo peor, algo a lo que uno podría llegar a acostumbrarse, sino algo espantoso, negro, absolutamente ajeno a lo ordinario, algo a lo que no se debe uno acercar. E igual de terrible es el castigo que conlleva. Serpientes y reptiles venenosos devoran a sus víctimas, o éstas les toca bailar hasta la muerte, cazadas con unas zapatillas de hierro al rojo vivo. Entonces, fijaos, es terrible el mal, hay una conciencia del mal, de la maldad humana, y esa maldad que se sufre es terrible. Pero también si cometes el mal vas a ser castigado. Si sufres el mal, aquel que te castiga, aquel que te hace daño, va a cobrar, va a ser ajusticiado, va a morir de forma muy grotesca, muy macabra. Pero también es una forma también de entender que puede haber una noción de justicia. Otro elemento que va a aparecer en los cuentos de los hermanos Grimm es precisamente lo que os comentaba de los bosques y las aldeas, lo pagano y lo cristianizado, ¿no? ¿Está bien escrito? Lo pagano y lo cristianizado, en esta querella entre los antiguos y los modernos, en el que el bosque se entiende entonces como lo pagano y el cristiano se entiende como lo sagrado. Pero hay una cristianización del bosque, en el sentido de que hay divinidades, hay elementos que son negativos, por ejemplo, esas características especiales que tienen las brujas, de las que vamos a hablar ahora, pero también los bosques al mismo tiempo es aquel lugar en el que de repente puede haber una cristianización. Hay referencias religiosas e invocaciones a Dios. Los hermanos Grimm también van introduciendo modificaciones en los que se ve cómo hay rezos varios, ¿no? pidiendo a Dios clemencia, ¿no? De forma que el bosque, que había sido el lugar de esos, se dice así, ¿no? Divinidades en griego se dice daimones. De ahí daimon viene a la palabra daimon, de daimon la palabra demonio, precisamente en esta lucha, en esta oposición entre el cristianismo con un solo Dios, que de repente convierte en demonios a todo lo que tenga que ver con esa naturaleza divinizada, ¿no? Pero estos bosques ya no van a tener una naturaleza, van a tener un elemento de fuerza, pero no es una fuerza que esté asociada a diferentes dioses, ¿no? Está la naturaleza, que es creación de Dios, y hay una fuerza mucho mayor que es la que alimenta, por ejemplo, este elemento de las brujas, ¿no? Vamos con las brujas. Esto es un elemento importante. Con las brujas, la naturaleza y la aparición de madrastras. Aquí hay un elemento importante y es que los primeros cuentos, los primeros relatos, aquellos dentro de una familia, los que mataban a los hijos, los que generaban conflictos madre e hija, eran madres. Lo que pasa es que también para edulcorar y hacer más legibles estos cuentos para la burguesía, como os vengo diciendo, de repente la madre se convierte en madrastra. Desde luego no sería algo agradable en un cuento que fuera tu propia madre quien te pueda matar, quien te pueda vender o quien te pueda abandonar en el bosque, ¿no? Lo que encontramos es que son las madrastras quienes hacen eso. También hay una explicación sociológica e histórica de esta época, y es que hay una elevada mortandad de las mujeres en los partos, de ahí que era habitual que los hombres contrayeran segundas nupcias, y también esa figura de la aparición de la madrastra, ¿no? Por otro lado, esto relacionado con las mujeres, esto es importante, fijaos que las mujeres
de repente tienen un papel bastante negativo en estos cuentos, aunque también veremos personajes masculinos que tienen lo suyo, lo que encontramos es que las brujas tienen una especial importancia. Las brujas son normalmente malas, son malvadas y están relacionadas con el poder de la naturaleza. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento, como decía antes, que no debían tener, pero también porque están más relacionadas con la materia, con la corporalidad. Las brujas son aquellas que no han tenido hijos, pero tienen matriz. Matriz, hay una etimología no muy segura que vincula matriz con materia, de forma que las mujeres parece que son lo que está más cercano a la propia naturaleza. Fijaos que os he traído por aquí una noción, una mención que utiliza el propio Platón en el Timeo. Entiende que la naturaleza es un receptáculo de toda la generación, como si fuera su nodriza. La mujer es un receptáculo de toda generación, su matriz, su útero, ¿no? Entonces también se entiende este elemento de que la mujer está más relacionada con la naturaleza que el hombre. Y eso le lleva también a tener entonces un elemento más marcado de los instintos, de las pulsiones y de una naturaleza vinculada precisamente a ese elemento interior, ¿no? El hombre tendría un elemento más racional, si queréis. Pero esto es radicalizar mucho la lectura. Lo que sí es cierto es que se asocia que la bruja es precisamente aquella que está más relacionada con la naturaleza y que por tanto puede generar el mal. Entonces tenemos a los seres humanos normales con su maldad humana y luego tenemos a las brujas con su relación con la naturaleza y su elemento también de maldad. De ahí ya sabéis por qué en esta escena aparece, Meryl Streep, que es precisamente una bruja, que es aquella que en el fondo controla a los seres humanos con los hechizos. Podemos hacer la analogía. Si la bruja es la que está en contacto con la naturaleza, de alguna forma entonces la naturaleza es aquella que consigue controlar a los seres humanos a través de las pulsiones incontroladas de la propia bruja, que solo piensa en su propio beneficio. Y lucha también contra el tiempo, por cierto, ¿no? Intentando estar siempre joven. Y entonces intenta de alguna forma contrariar a la naturaleza. Teniendo leyes, conociendo sus normas, consigue alterarla de alguna manera, consigue alterar el orden divino, precisamente alterando, por ejemplo, su juventud o su apariencia, o controlando la voluntad de los demás. También va a aparecer otro concepto importante que es la sexualidad en los cuentos. Inicialmente los protagonistas son adolescentes o son personas que están en pubertad y que por tanto van a pasar a su época de madurez sexual. En los cuentos va a haber también por parte de los hermanos Grimm una eliminación paulatina de referencias sexuales hasta el punto de que incluso se infantilizan los cuentos, llegan a ser protagonizados por niños. También importante es que en los primeros relatos las relaciones sexuales son antes del matrimonio y que después van a aparecer después del matrimonio. Los cuentos de los hermanos Grimm van a estar además ilustrados por el tercero de los hermanos Grimm, que es Ludwig Emil Grimm. En la edición de 1825 aparecen 3 grabados sobre la Caperucita Roja, Hansel y Gretel, y aquí tenemos a Blancanieves. En nuestra última parte de la asignatura, de la clase, vamos a comentar algunos cuentos de los hermanos Grimm. Os he traído 3 cuentos, en concreto 2 que están publicados solamente en la edición de 1812 y que los hermanos Grimm no incluyen precisamente por su carácter macabro. Fijaos, los niños que decidieron jugar a ser carniceros. Os leo. En una ciudad llamada Franeker, situada en Frisia Occidental, ocurrió que unos niños pequeños, como de 5 o 6 años, y tanto chicas como chicos, se pusieron a jugar juntos, y le mandaron uno a uno de los chicos que hiciera de carnicero, a otro que hiciera de cocinero, y al tercero de cerdito. A una de las chicas le mandaron que hiciera de cocinera, y a otra que hiciera de pinche, y la que hacía de pinche tenía que recoger la sangre del cerdito para poder hacer salchichas con ella. El carnicero, tal como convenido, se echó encima del niño que tenía que hacer de cerdo, lo tiró al suelo, le abrió la garganta con un cuchillo y la niña que hacía de pinche recogió la sangre en su platillo. Uno de los consejeros municipales que pasaba casualmente por allí fue testigo de aquella calamidad,
Así que agarró inmediatamente al carnicero y se lo llevó consigo hasta la Corte Suprema, en donde ordenó que se reuniera de inmediato al Pleno. Los magistrados examinaron largamente el caso, pero no sabían qué hacer, porque bien se daban cuenta de que todo había sido un juego de niños, Uno de ellos, que era un señor mayor y muy sabio, dio el consejo de que el juez supremo tomara una hermosa manzana roja en una mano y en otra una moneda de oro, que luego mandara llamar al niño y le mostrara ambas manos extendidas. Si cogía la manzana, se le declararía inocente, pero si cogía la moneda, debería condenarlo a muerte. Así se hizo, pero el niño tomó la manzana entre risas, de modo que se le eximió de toda culpa. Estamos aquí viendo el elemento de la inocencia. Este niño no actúa con maldad. Si hubiera actuado por maldad, entonces se quedaría con la moneda de oro. Pero como en el fondo es inocente y realmente estaba jugando y no le quería hacer ningún daño a este niño que le ha rebanado la garganta, pues entonces queda liberado, ¿no? Ese es el primer cuento. Sigue el cuento. En cierta ocasión, un padre de familia sacrificó a un cerdo en presencia de sus hijos, y cuando por la tarde llegó la hora de jugar, uno de los niños le dijo a otro: «Tú tienes que hacer de cerdo y yo haré de carnicero». Y dicho aquello, agarró un cuchillo y se lo plantó a su hermanito en la garganta. La madre, que estaba arriba en el cuarto bañando a su hijito más pequeño en una tina, oyó los gritos de su otro hijo, bajó corriendo y cuando vio lo que había pasado, le sacó al niño al cuchillo de la garganta y con la cólera que tenía se lo plantó al hijo que había hecho de carnicero en el corazón. Luego volvió corriendo al cuarto de arriba para ver qué era del niño en la tina y se encontró con que mientras tanto se había ahogado. Viendo lo cual, a la mujer le entró tamaña angustia y estaba tan desesperada que ya no se quiso dejar consolar por sus criados, sino que prefirió colgarse. Y cuando el marido regresó de trabajar del campo y vio todo lo que había ocurrido, le entró una congoja tan grande que se murió él también al poco tiempo. Fijaos que este cuento, evidentemente, no había manera de reelaborarlo por ningún lado, pero me interesan varios aspectos de esta historia, ¿vale? En primer lugar, como os comentaba, el elemento de la inocencia. El niño juega con inocencia, coge la manzana, ¿no? Es esta inocencia, esta ingenuidad en la que se asocia que el elemento infantil está asociado a la bondad. Así que la maldad vendría con el tiempo. Ningún niño hace la maldad. Todos los que son malos, todos los malvados son adultos. Fijaos que la propia madre es la que mata a su hijo. Por rabia precisamente porque su hijo, el que hace de carnicero, ha matado al que hace de cerdo, le planta un cuchillo en el corazón. Y además es un irresponsable porque lo que hace es dejar a otro niño y se le ahoga. De forma que la madre se siente culpable, ha matado a su hijo y ha dejado ahogarse a otro y por eso se suicida, ¿no? Pero fijaos que dice sus criados, así que estamos en un ámbito de burguesía en el que se puede permanecer el lujo de tener criados, ¿no? Y el cuento acaba, bueno, en este caso no acaba bien. Lo del final feliz habría que pensárselo un poco. Bueno, tercer cuento, que también aparece solo en la versión de 1812, es el cuento de Barba Azul. El cuento de Barba Azul tiene una larga tradición, aparece en Francia, aparece también en Italia, pero he de deciros que está basado en una historia real de Gilles de Rais, que es un caballero, ¿cómo se dice? Un terrateniente que además lucha con lo diré, Juana de Arco, de 1404 a 1440, y que fue conocido por ser un carnicero y por terribles ultrajes, violaciones, asesinatos que cometía dentro de su castillo, ¿no? Este personaje histórico real da lugar a Barba Azul. Fijaos que encontramos varios elementos interesantes en este relato, ¿no? Os leo algunos textos. En un bosque vivía un hombre que tenía 3 hijos y una hermosa hija. En un bosque. O sea, estamos hablando del elemento de que están en el bosque, no están en la ciudad. Aquí, por cierto, también están en el campo. El marido regresó de trabajar del campo, así que no estamos en la ciudad, estamos en el ámbito precisamente del pagus, de lo pagano, como decía antes. Así que lo que veis es, en este bosque vive un hombre que tiene 3 hijos y una hermosa hija. La madre ya no está, seguramente porque ha muerto en el parto, pues esto es una suposición, pero ha muerto, no está la madre, y lo que tenemos precisamente es que no hay una madrastra. Perdonad.
Este hombre tiene, os decía, 3 hijos y una hija, y pasa por el bosque un hombre de clase social alta y quiere desposarse con la hija. El padre automáticamente accede y entonces le da la mano de su hija. La joven, que se convierte en su esposa, antes de irse, le dice a los hermanos que estén pendientes y que sí, escuchan sus gritos, que vayan a socorrerla en cuanto puedan, ¿no? Fue primero donde estaban sus 3 hermanos, los cogió aparte y les dijo: hermanos queridos, si me oís gritar, estéis donde estéis, dejad plantado todo lo que estéis haciendo y venid a socorrerme. Ellos se lo prometieron. Contrariamente a lo que esta mujer sospecha, intuye, Barba Azul, que es un hombre que tiene la barba azul, la trata especialmente bien y ella es muy feliz con él. Pero en un determinado momento Barba Azul tiene que hacer un viaje y le da un llavero con todas las llaves de las puertas del palacio, ¿no? Puede entrar en todas las habitaciones, le dice a Barba Azul, salvo en una, ¿no? La mujer, tremendamente curiosa, no puede evitar infligir esta prohibición y acaba entrando en la habitación oculta, la habitación secreta, en la que Barba Azul le había dicho que no entrara. Os leo. La curiosidad empezó a reconcomerla y había preferido no haber visto nada de todo el resto, con tal de poder saber qué se escondía en el interior de aquel cuarto. Consiguió resistir durante un tiempo, pero al final pudo tanto el deseo que tenía que agarró la llave y se fue al cuarto. ¿Quién va a saber lo que lo abro?, se dijo a sí misma. Además, solo quiero echar una ojeada. Así que abrió, y cuando entornó la puerta se le vino encima un río de sangre, y vio que de las paredes colgaban mujeres muertas, y que de algunas ya solo quedaban los esqueletos. Se asustó tan violentamente, que volvió a cerrar la puerta de un portazo, pero al hacerlo saltó la llave de la cerradura y cayó en medio de la sangre. Fijaos qué es lo que quiere decir esto, que Barba Azul parecía un hombre tremendamente bueno, pero dentro alberga la maldad. Acordaos de la máxima subjetiva de la acción. No puedo saber si actúo por deber o conforme al deber. Barba Azul es un hombre malo, pero no se le ve. ¿Por qué? Porque es un elemento de esta naturaleza que está oculta, que estábamos viendo aquí. De este elemento, de esta pulsión que él oculta continuamente. Por ejemplo, las malvadas de Cenicienta, que veremos en el tercer cuento, sí se las ve, pero aquí no. Aquí lo que vemos es una maldad que no se ve, que está intramuros, que está escondida en una puerta secreta y bajo llave. Fijaos que entonces la esposa está buscando en ese héroe una vez, está buscando la manera de limpiar la llave, que se le vea que tiene ese charco de sangre, y no consigue limpiarla. Barba Azul aparece de nuevo en el castillo, le dice que le devuelva las llaves y sospecha efectivamente que su mujer ha entrado en la habitación. Le dice: bueno, ya que has entrado en la habitación, ahora vas a volver a entrar. Ya sabéis lo que le va a pasar. Ella consigue, antes de que Barba Azul la meta en la habitación, pedir ayuda de los hermanos, y entonces ella, os leo, pudo percibir la voz de sus hermanos. Consúlate, hermana querida, un solo instante más y ya llegamos. Pero el Barba Azul gritaba: ya basta de violaciones, no pienso esperar más, si no vienes tú, iré yo a por ti. Y dice ella: ay, déjame rezar una vez más por mis 3 hermanos. Este elemento de rezar, de acudir a Dios, de acudir a la cristiandad, como os decía antes, ¿no? Pero él, de intentar hacerlo más aburguesado. Lo que pasa es que, claro, con esta historia no consigue, no hay una reelaboración, por supuesto, no sale publicado en ninguna de las otras ediciones, ¿no? Pero él ya no la escuchaba, sino que subió las escaleras, la arrastró abajo y apenas la había agarrado ya por los cabellos para clavarle el cuchillo en el corazón, cuando los 3 hermanos se abatieron sobre la puerta de entrada, se precipitaron en el interior del castillo y se la arrancaron fuera de sus manos. Luego desenvainaron sus sables y le cortaron la cabeza. A continuación, lo colgaron en el cuarto junto a las otras mujeres a las que había matado, y después los 3 hermanos se llevaron a su querida hermana a casa y todas las riquezas del Barba Azul fueron para ella. Final feliz. Fijaos, el villano acaba asesinado, pero le cortan la cabeza, o sea, muy macabro, muy cruel. Le cortan la cabeza, lo cuelgan del cuarto junto a todas las mujeres. O sea, esto de descolgar a las mujeres, de llamar a las autoridades, ¿veis? No, eso no aparece. Lo que se encuentra entonces en este cuento, en su primera y única versión por parte de los hermanos Grimm, es que el villano es ajusticiado, es vengado por los hermanos, pero por su mano. No hay ningún tipo de sentencia. Y además es un asesinato en toda regla, ¿no? Y además se quedan con todas las riquezas de Barba Azul. Final feliz, ¿no?
El tercer cuento del que querías dar cuenta es el cuento de Cenicienta que todos conocéis. Los propios hermanos Grimm son los que van modificando el cuento. En la primera versión es mucho más, ¿cómo decirlo?, macabro, y después lo va edulcorando los van edulcorando los propios hermanos Grimm, ¿no? Fijaos que hay algunos elementos que me interesa señalar. En primer lugar, el siguiente. La nieve cubrió con un lienzo blanco la tumba de la madre, porque Cenicienta lo que le pasa es que muere su madre. Muere su madre, acordaos que lo que se ha hablado de la mortandad de las mujeres. Y cuando el sol lo hubo disipado de nuevo y el arbolito se hubo puesto verde por segunda vez, el marido volvió a tomar esposa. Pero resultó que la madrastra ya tenía 2 hijas de su primer marido y que eran hermosas de cara, pero de corazón altivo, vanidosas y malvadas. De nuevo, por fuera son bellas y por dentro son feas, ¿no? El mal moral. Una vez celebrada la boda y cuando ya las 3 se fueron a vivir a la casa, o sea, una vez que la boda ha acontecido, antes de casarse se portaban muy bien con Cenicienta, pero una vez que se han casado la tratan fatal, ¿no? Empezó una mala época para la pobre niña. «¿Qué pinta este espantajo inútil en la sala?», dijo la madrastra. «Que se largue a la cocina y si quiere comer pan, primero tendrá que ganarlo, que sea nuestra criada», ¿no? Entonces, bueno, es el momento en el que Cenicienta cae en desgracia. Por supuesto, el padre desaparece, ¿no? No hay mención. O sea, el padre no muere, pero aquí la madrastra hace lo que le da la gana, ¿no? La madrastra con sus 2 hijas, que son tremendamente malas, ¿no? Tiene lugar esto que ya conocéis todas, de esa fiesta del príncipe, en el que el príncipe al final está buscando esposa, ¿no? Van las hermanas, Cenicienta tiene que peinarlas y ayudarlas a vestirse, y en un momento determinado, bueno, las hermanas son tremendamente malvadas y lo que hacen es tirar lentejas, algarrobas, guisantes, hay esas tres versiones, y Cenicienta tiene que recogerlas por el suelo, limpiarlas y prepararlas, y si no lo hace, cuando las hermanas vuelvan del baile, le caerá un castigo a Cenicienta. Y en este caso lo que pasa es que la naturaleza ayuda a Cenicienta. 2 palomas blancas entraron por la ventana y se posaron sobre el fogón, justo al lado de las lentejas. Asintieron con las cabecitas y dijeron: «Cenicienta, ¿quieres que te ayudemos a jugar las lentejas?». Y dice Cenicienta: «Porque es normal que las palomas te hablen». Sí. Las malas al buche sin miedo, las buenas deprisa al puchero, ¿no? Es lo que va pasando continuamente con las palomas, ¿no? En un momento determinado del cuento vemos que los propios animales son aquellos que le dicen a Cenicienta, cuando muere la madre le dice que plante un árbol en su tumba y que cuando necesite algo que se lo pida. Lo que hace es una cosa que van reelaborando los hermanos Grimm en esta versión de la Cenicienta. Cuando Cenicienta quiere ir a la fiesta de este príncipe, lo que hace es hablar con el árbol, de esta forma que es el árbol el que le propicia el vestido, ¿no? O sea, que es esa bondad asociada a una naturaleza buena. Y la maldad tendría que ver entonces con el elemento de los impulsos, del egoísmo, del mal gratuito, del dolor gratuito que yace en el corazón humano, ¿no? Por cierto, que el corazón es precisamente el elemento en el que querían clavar el cuchillo a barba azul, por algo será, ¿no? El corazón se encuentra de la bondad y la maldad del ser humano. Cuando Cenicienta va al baile, bueno, va varios días, tiene que irse también a medianoche y tiene que devolver las cosas. Va hasta el árbol, el del árbol le quita el vestido y entonces le pone otra vez sus andrajosas vestiduras. Y sí que es verdad que la primera noche el príncipe se enamora de Cenicienta y la segunda noche intenta retener lo más que puede. Ella huye y se queda en los escalones un zapato. Entonces el príncipe va buscando aquella que le valga el zapato. ¿Qué es lo que encontramos? Pues lo que encontramos es que a ninguna persona le vale el zapato y entonces la madrastra recomienda a sus hijas que si quieren casar con el príncipe y prosperar económicamente se corten trozos del pie. «Escuchad», dijo la madre en secreto, «aquí tenéis un...». Pero fijaos, la madre le dice a sus hijas que se corten trozos del cuerpo, ¿vale? O sea, es la madre. «Escuchad, aquí tenéis un cuchillo, y si veis que pese a todo la zapatilla os queda pequeña, cortaos un trocito de pie. Os hará un poco de daño, pero ¿qué importa? Se os pasará pronto y una de las dos será reina.
Así que la mayor se fue a su cuarto y se probó la zapatilla, y la punta del pie sí le cupo, pero el talón era demasiado grueso, de modo que agarró el cuchillo y se cortó un trozo de talón hasta que pudo meter a viva fuerza el pie en el zapato. Así salió a ver al príncipe, y cuando éste vio que llevaba puesta la zapatilla, dijo que aquella era su prometida, la condujo a su carroza y se quiso ir con ella. Pero cuando llegó al portón, estaban posadas encima las palomas que habían ayudado a Cenicienta, y exclamaron las palomas, también muy normal: mira bien, sale sangre del pie. El zapato es demasiado chico, no es tu novia la que va contigo. Le pasa lo mismo a la siguiente hermana hasta que finalmente el príncipe pregunta a la madrastra, a la madre de estas dos chicas, si hay más personas en la casa. Ella habla y habla de Cenicienta. El príncipe hace fuerza, hace presión para que Cenicienta se pueda probar el zapato. Cenicienta se prueba el zapato y, bueno, ya sabemos la historia, cómo acaba. En todo caso, lo que tenemos es cómo se prospera y cómo aquellas que han sido malas, de alguna manera, en esa maldad reciben algún tipo de ajusticiamiento, o cómo su propia maldad, incluso la maldad de su propia madre, se vuelve contra ellas. Y dicho esto, nos vemos en la siguiente clase.